bienvenidos al anexo del tema número 8, que es una cosa muy importante que tenemos que agregar a este conocimiento. Recuerden que hemos hablado en el tema número 8 acerca de la historia de la comida, de la historia de la alimentación. Y vimos primeramente que Dios dio una dieta original en el jardín Edén a Adán y Eva, lo pueden leer en Génesis 1:29, y en el paraíso les dio de comer frutas, semillas, nueces. Era una dieta completamente vegetariana. Y entonces, en el versículo 30 inclusive, hemos podido leer que ni siquiera los animales se comían entre sí. También los animales eran vegetarianos porque ellos vivieron para siempre en aquel mundo original hasta el momento del pecado. Entró en el pecado en el mundo y la dieta cambió. Después del pecado, la Biblia nos habla de los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y recuerden que Caín, ¿qué era su oficio? Agricultor. Entonces comenzó la agricultura, Génesis 3, del 17 al 19. Y ahí nos vemos que Dios añade a la dieta del hombre las legumbres, las verduras del campo, los remedios naturales. ¿Por qué? Porque están ahí dentro, en el ajo, en la cebolla y en muchos otros alimentos naturales. El pan se añadió también ahí y fue porque Dios sabía que ahora el ser humano iba a envejecer y necesitaba defensas para no enfermarse. Ahora hemos recordado que desafortunadamente a partir de ese momento los animales cambiaron y sí comenzaron a comerse entre sí. Lo que en el paraíso vivían eternamente, ahora ya había bestias salvajes, fieras que comían a otros animales, carnívoros comiendo otros animales. Pero eso se aplicaba a los animales nomás. Luego vimos la tercera dieta que se aplicó después del diluvio. Después del diluvio, Noé aterrizó con el arca, lo podemos ver en Génesis 9, 3 y 4, y Dios añadió a su alimentación carne. Pero dijo, no coman la sangre que está dentro de la carne, porque esto era prohibido. Pero lo interesante es que aunque Dios haya permitido ahora por necesidad carne, no permitió cualquier carne, sino estableció que hay dos grupos. Hay carnes inmundos, y hay, es decir, sucios, inmundos, y hay carnes limpios. No, Dios hizo una distinción, y esa distinción vimos en Génesis 6, del 19 al 22, donde Dios a Noé dijo, dos de cada especie entran en el arca de los inmundos, es decir, un macho y una hembra, dos nomás. Pero de los limpios entrarán 7 parejas, Génesis 7, 2 y 3, es decir, 14 animales de los limpios. 14 ovejitas, 14 vaquitas, 14 pollitos, ¿recuerdan? Ahora, ya estaba totalmente establecido entonces animales limpios y animales inmundos. Y cuando aterrizaron sobre el monte Ararat, Dios dijo, a partir de ahora pueden comer carne. Pero obviamente el conocimiento anterior ya estaba ahí, no los inmundos. ¿Por qué? Si hubiesen comido un animal inmundo, ¿recuerdan? Entonces ya se hubiese extinguido esa especie de animales. Entonces ya no existiese porque hubiesen comido uno de los inmundos, eran siempre una pareja de macho y hembra, al comerse uno de los dos, ya hubiese sido extinguido esa especie de la faz de la tierra. Entonces ellos estaban muy conscientes qué es lo que podían comer, qué es lo que no podían comer. Y en Levítico 11 hemos estudiado luego cuáles son los animales limpios e inmundos. Había ahí listas de los animales que caminan sobre la tierra, de los animales que nadan en el agua, de los animales que vuelan en el aire y de los animales que se arrastran sobre la tierra, los insectos. Y Dios dijo de cada grupo de animales cuáles se pueden comer, cuáles no, cuáles son limpios, cuáles son inmundos. Entonces vimos que el más famoso de ellos, de los inmundos, el más famoso porque es solo uno entre muchos otros, es el cerdo, el chancho. ¿Recuerdan ustedes? Y entonces lo que pasa es que luego vimos que cuando un día el Señor Jesucristo vuelva, el nuevo cielo y la nueva tierra, que ahí volveremos al plan original, antiguo, paradisíaco, de que no habrá ya muerte, ni siquiera los animales ya van a morir. Y hemos visto en Isaías 11, 6 al 9, en Isaías 65
Y en Apocalipsis 21, versículo 4, ya no habrá muerte, ni lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni siquiera para los animales. Porque ellos tampoco ya se comerán entre sí. Dice ahí que el león comerá paja como el buey. Entonces también nosotros seres humanos tampoco vamos a comer ningún animal, aunque sea limpio. Pero ahora quiero añadir unos cuantos conocimientos adicionales. Vengan conmigo a Marcos capítulo 5, porque muchas personas piensan, ¿será que esto es todavía vigente en el Nuevo Testamento, lo que Dios dijo en el Antiguo? Juan 5. Bien, ya hemos visto que en el cielo es una realidad, así que está en vigencia, pero vamos a ver algunos ejemplos. Marcos 5, y aquí el versículo 11 al 13. Fíjense qué interesante historia. Aquí Jesucristo está en la tierra de los Gadarenos. Y aquí había un endemoniado. Y el endemoniado, dice la Biblia, tenía una legión de demonios dentro de sí. Cientos de demonios poseían a ese pobre hombre. Y versículo 1 dice que cuando vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, ahí se encontraron con este pobre hombre endemoniado. Y el versículo 11 al 13 dice, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, porque Dios había permitido liberación de este pobre hombre, que los demonios salgan de él, pero los demonios querían salir y entrar en otro cuerpo. Y dice que ahí estaba un gran hato de cerdos. El versículo 12 dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Cuántos cerdos se precipitaron en el mar y se ahogaron? 2,000. Ahora, si nosotros hacemos un cálculo de los cerdos, un cerdo promedio pesa como 50 kilos. Entonces, 2,000 por 50, estamos hablando de 100,000 kilogramos de carne de cerdo que se precipitó ahí en el mar y se ahogó. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Jesucristo no consideró a estos chanchos, a estos cerdos, comida. Pues si los hubiese considerado comida, nunca hubiese permitido que 100,000 kilos de comida se desperdicien y se pierden de esta manera. Dios no es así. Más bien es al contrario. Vengan conmigo a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 1. Aquí había una gran multitud de varios miles de personas y todos tenían hambre y Jesús quería darles de comer. Y en el versículo 5 está comenzando a hablar, ¿qué es lo que tenemos para darles? Él los preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7 panes nomás había. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Oh, qué interesante. ¿Qué hicieron después de multiplicar los 7 panes y los pececitos? Después de que coma toda la multitud de miles de personas, ¿qué es lo que hicieron con las sobras? ¿Dejaron que ahí se queden nomás en el piso, que se pudran ahí nomás? ¿O qué es lo que hicieron con las sobras? Jesús dijo, tráiganlas. Recogieron los pedazos que habían 7 canastas, porque no desperdiciaron ni un pedazo de pan, ni un pedazo de pescado que se podía comer. ¿Cómo vamos a desperdiciar comida cuando la gente tiene hambre? Y lo recogieron todo. Ahí vemos de que el Señor no desperdicia comida nunca. Él lo hace que todo sea bien guardado y almacenado para otra oportunidad. Pero entonces, ¿por qué permitió que los 2,000 cerdos, los 100,000 kilos de carne de cerdo se perdiesen en el mar? Porque Dios no los considera comida, porque no es comida, porque es carne inmunda, según Levítico. Y no solo según Levítico, sino también uno podría decir, esto fue en el tiempo de Cristo, esto fue en el tiempo del Antiguo Testamento, pero hoy en día ya no se aplican estas cosas, ¿no?
Pero sí, vamos a verlo. Vean conmigo a Isaías capítulo 66. Pues el profeta en Isaías 66 ve una visión del futuro y ve una visión acerca de los últimos eventos de la humanidad. Y aquí él ve lo siguiente. Isaías 66, versículo 15. Porque aquí que el Señor vendrá con fuego y con sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque el Señor juzgará con fuego, con su espada, a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. ¿Qué contexto tenemos aquí? Contexto final, venida del Señor, el descargamiento de su ira, las plagas, y dice, porque el Señor juzgará el juicio final, las plagas, la venida. Estamos hablando de los últimos eventos de la historia humana, y en este contexto, ¿qué dice ahora el siguiente versículo 17? Los que se santifican, los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Oh, muy interesante, estamos hablando contexto del fin, venida de Cristo, juicio final, plagas. Y ahí dice que los que siguen comiendo ratones o chanchos o otros animales inmundos, está dando un ejemplo, serán talados igual. Por lo tanto, es tan importante reconocer que la ley de Dios, lo que Él instituye para el ser humano, porque Dios conoce nuestro organismo, debemos hacerle caso. Eso es muy importante. Ahora, les quiero decir lo siguiente. Hay algunos versículos bíblicos que son un poquito más difíciles de entender respecto a la comida y que muchas veces son sacados fuera del contexto general de la Biblia para aparentar decir otra cosa y decir, sí, podemos comer cualquier cosa hoy en día, porque inclusive Dios en el Nuevo Testamento lo ha permitido. Esos versículos los vamos a estudiar en un anexo, en un cercano futuro, en un tercer anexo a esto. Pero ahora quiero seguir diciendo lo siguiente. Vengan conmigo a Génesis 4, versículo 2. Ocurre aquí en Génesis 4 lo siguiente. Recordemos que los dos primeros hijos de Adán y Eva eran Caín y Abel. Y dice Génesis 4, versículo 2, que Abel fue pastor de ovejas y dice que Caín fue labrador de la tierra, agricultor. Entonces, recordamos de que en aquel entonces, vamos a ver esta imagen de los dos hermanos, uno pastor de ovejas, otro agricultor. Entonces, recordamos que un poquito tiempo antes, su papá de los muchachos, en Génesis 2, versículo 19 y 20, había dado nombres a los animales. A todos los animales que Dios había creado, que Dios formó, vinieron a Adán y él les dio nombres. A toda la bestia, dice versículo 20, a los aves, a todos los ganados del campo. Entonces, un poquito antes, en Génesis 1, versículo 28, inclusive Dios dio a los humanos la tarea de lo que deberían hacer con los animales. Génesis 1, 28 decía que nosotros debemos llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces había una tarea muy clara. El ser humano debería dedicarse a los animales, cuidarlos, y no solamente esto, darles nombres, tenían que vivir por siempre. Esto era el plan original, sin muerte, sin llanto, ni siquiera de los animales, felices, el paraíso, el jardín Edén. Y entonces, ¿qué pasó? El pecado. Tuvieron que salir del paraíso y desafortunadamente algo cambió. Lo que cambió fue que los animales comenzaron a comerse entre sí. Ahora de repente había bestias salvajes, carnívoras, que se comieron otros animales. Y entonces yo me pregunto en Génesis 4, versículo 2, ¿por qué Abel fue pastor de ovejas? ¿Alguna vez se habían puesto a pensar por qué él aceptó la tarea, el oficio, la profesión de ser pastor de ovejas? Ahora yo busqué en el diccionario de la lengua española, edición Verrón, y dice que un pastor es una persona que cuida del ganado.
Ahora, ¿qué ganado cuidaba Abel? Él era pastor de ovejas. Él cuidaba ovejas. Y en el diccionario dice, pastorear es cuidar. ¿De quién tenía que cuidar Abel a las ovejas? ¿De quién tenía que protegerlas? ¿Cuidarlas de quién? ¿Por qué? ¿Por qué se dedicó él al trabajo de ser pastor, cuidador de las ovejas? Qué interesante. ¿Se acuerdan que los animales después del pecado se volvieron carnívoros, comenzaron a comerse entre sí, ya no eran vegetarianos? Yo pienso que con seguridad el diablo incitó a los animales, a las bestias salvajes, carnívoras, que vayan los lobos y los leones a devorarse ¿a quién? A las ovejitas. Y ahí se levantó un hombre que dijo, yo los voy a proteger. ¿Por qué no cuidó a los demás animales? ¿Por qué dice exclusivamente era pastor de las ovejas? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Si ellos debían dar nombre a todos los animales y mantener a todos los animales, ¿por qué se dedicó él a ser protector de las ovejas? Muy interesante. Recuerden que en el capítulo anterior, en Génesis 2, Dios hizo el primer sacrificio de una ovejita que fue sacrificada, y Adán y Eva, su pecado, ellos fueron vestidos de túnicas de pieles. Su pecado fue cubierto. Sangre inocente tuvo que ser derramada. ¿De quién? Del Cordero de Dios. Tal como San Juan 1:29 dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el símbolo del pecado, del arrepentimiento del pecado y del perdón del pecado era la ovejita que prefiguraba al Mesías, a Cristo en la cruz, que iba a venir en el futuro, desde la perspectiva de Adán y Eva y Caín y Abel. Ellos conocían muy bien la profecía de Génesis 3:15. ¿Recuerdan? Habrá dos descendencias, pero vendrá uno de la descendencia de la mujer, de la descendencia fiel y leal, que aplastará la cabeza de la serpiente del diablo. Jesucristo el Mesías prefigurado. Y Abel, por fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 4, por fe, Abel hizo un mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Él estaba seguro y tenía total certeza de lo que esperaba. Él esperaba al Mesías prometido, representado a través de la ovejita del Cordero de Dios. Entonces se necesitaba ovejitas. Se necesitaba corderos para el sacrificio, para el perdón de los pecados. Entonces él tenía que cuidarlos, porque los lobos y los leones y otras bestias salvajes comenzaron a devorar muchos animales, y él los protegía a las ovejitas. Qué interesante, para poder proteger el símbolo de Cristo en la tierra, para que pueda haber sacrificios por los pecados que los otros humanos recién iban a cometer. Imagínate si hubiese tenido éxito el diablo y hacer perder a todas las ovejitas. Necesitábamos un pastor de ovejas. Abel se dedicó a esa tarea porque él creía que esas ovejas representaban a Cristo. Vendría un día y que podría perdonar sus pecados y derramaría su sangre por nosotros. Y de esta manera, él los cuidaba y protegía. ¿Y Caín qué hizo con el primer pastor de ovejas? Lo mató. ¿Y quién estaba detrás de Caín? Recordamos que el libro de Juan 8:44 dice que el diablo fue el primer asesino. Pero ¿quién era el primer asesino literal aquí en la tierra? Era Caín, que mató a su hermano Abel. Fue el diablo que a través de Caín mató al primer pastor de ovejas, para que las ovejas no tengan protección, para que no tengan ya nadie que los cuide, para que las fieras y las bestias salvajes se devoren a las ovejas y entonces no quede sacrificio por el pecado. Qué interesante esos pensamientos. Todo esto me inspiró el Señor esta mañana, pero quería transmitirles hoy. Tantas veces leí este versículo y Abel fue pastor de ovejas y listo, y seguí adelante. Pero tiene una simbología impresionante aquí. Quiero terminar diciendo, después que Abel murió, Dios puso, dice la Biblia, un sustituto. Génesis 4:25 y 26. ¿Quién era? Set, el hermano de Abel. Un sustituto para cuidar y seguir cuidando las ovejas. Estoy bastante seguro que él, como sustituto, no solo comenzó a invocar el nombre del Señor, sino que también continuó con la labor de proteger las ovejas.
Qué interesante. Ahora quiero terminar diciendo que en Isaías 11, versículo 6, dice lo siguiente. Isaías 11, el versículo 6, cuando hablamos ya del cielo nuevo y de la tierra nueva, y Isaías lo ve en una visión, dice, morará el lobo con el cordero. ¿Qué pasará en el cielo? El lobo nuevamente con el cordero se va a acostar y van a jugar, ya no se van a comer. Fíjense lo que dice en Isaías 65, Isaías 65, versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey, el lobo y el cordero. Qué impresionante, allá en el cielo nuevamente el cordero no necesitará protección. Ya no habrá lobo que lo destruya y se lo coma. Ya no habrá león que se lo devore. Volveremos al plan original. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.